¿Cómo están? Espero que muy bien y entusiasmados para introducirnos en lo que es el análisis factorial de correspondencia. Lo procuraremos hacer de la forma más simple y resumida posible. En pantalla están observando la tabla que ya conocen de la frecuencia de aparición de las diferentes formas detectadas en los discursos pronunciados por Robespierre a fines del siglo XVIII. Debajo de la tabla con los datos crudos he representado a los perfiles de frecuencias relativos por filas. O sea, para cada una de las formas lo que está consignado es la frecuencia relativa con la que aparece en los diferentes discursos. Así, por ejemplo, poblado, del total registrado de veces en los distintos discursos, 15% corresponde al discurso 1, mientras que casi el 18% de las ocurrencias de la forma poblado se encuentran en el discurso 5. Esto es lo que denominamos perfiles de frecuencia por fila, desde las perspectivas de las filas, que son nuestras formas. Mientras que desde las perspectivas de los subcorpus o textos, los porcentajes los tomamos en función de los totales marginales por columna. De esta forma, la suma total nos debe dar 1 para cada una de las columnas. Si verán que en todos los casos la palabra otros captura casi, siempre, no casi siempre, más del 90% de las ocurrencias de palabras dentro de cada uno de los discursos. Y tenemos los perfiles globales, como una síntesis general de los datos, que son los porcentajes, pero deducidos a partir de los totales marginales. Este es el perfil global por fila, y aquí tenemos el perfil global por columna. ¿Cuál es el desafío que tiene un análisis factorial de correspondencia y al que nosotros nos dirigimos? Es reducir la dimensionalidad de los datos. Toda la variabilidad contenida acá, la variabilidad la vamos a entender como el valor de chi cuadrado. Queremos reducirla explicando la variabilidad a partir de un mínimo número de ejes. Por razones prácticas de graficación, cuando encaramos un análisis factorial de correspondencia nos concentramos en los primeros dos ejes que capturan el grueso del porcentaje de variación en los datos. Entre las filas podemos calcular una distancia. La distancia es la distancia chi cuadrado. ¿Cómo se obtiene esa distancia chi cuadrado? Sumando las diferencias al cuadrado par a par entre un par de palabras en concreto que nosotros estemos midiendo y dividimos esos desvíos al cuadrado, cada uno de ellos por el porcentaje de columna que corresponda. Vamos a tener una distancia para cada par de palabras y otra matriz de distancia para cada par de columnas. En nuestra representación reducida en dos ejes, porque a todo esto lo vamos a llevar a una suerte de mapa visual, donde puntos cercanos que representan a la forma significan que sus perfiles de frecuencias relativas son muy parecidos. Y puntos cercanos en ese mapa que representan a los discursos significan que sus perfiles de frecuencias relativas son parecidos. Imagino que debe ser todo una suerte de jerigonza lo que estoy diciendo. Vamos a nuestro programa, leamos los datos, produzcamos el análisis factorial de correspondencia y continuemos con su interpretación. Abrimos Iramutec, luego nos dirigimos a nuestra carpeta donde se encuentra el archivo de corpus de texto que nos interesa. Recordemos que habíamos generado ese archivito de discursos con los 10 discursos y las 6 palabras repetidas tantas veces como
habían sido detectados en los estudios estos de Pierre Lafont. Nuevamente seleccionamos los parámetros del archivo, el idioma es francés y los segmentos de texto, recordemos que tenemos el corpus, el texto, y los segmentos de texto van a estar definidos por el tamaño, por el número de palabras que quisiéramos darle. Dejamos la opción por 40. Damos OK. Esto ya lo habíamos hecho, no está de más recapitular que hay 61.449 ocurrencias, o sea, número total de palabras citadas con repetición, pero las formas únicas son 6. Los textos, que son los discursos, son 10 y estos fueron como subdivididos en 1502 segmentos de textos. En el análisis de correspondencia se obtiene cliqueando sobre el icono que ya habíamos visto para análisis de especificidades. Damos OK, seleccionamos la variable discurso que tiene 10 modalidades. R es llamado, en especial acá se usa el paquete CA de Greenacre por análisis de correspondencia, y en la última pestaña se despliega nuestro gráfico concerniente al análisis factorial de correspondencia. El primer gráfico bidimensional, fíjense que la dimensión 1 captura el 46% de la variabilidad total de lo que es el chi cuadrado total de nuestra tabla, y la dimensión 2 el 30%, o sea que con dos dimensiones es una muy buena captura y explicación de variación en los datos, casi un 77%. Primero tenemos las líneas de la tabla, que las líneas de las tablas, están en francés, la ligne, son las formas o palabras. Enemigo, república, de otros, patria. Y en el lado negativo del eje 2, pueblo. ¿Qué tenemos que ver acá? El primer eje es el que tiene mayor poder explicativo y el centro, el origen de este sistema de ejes corresponde al perfil porcentual promedio. Como otros da cuenta prácticamente del grueso del promedio calculado, no es raro que se ubique allí en el centro. Y hacia el lado extremo positivo del primer eje se encuentra patria y en el extremo opuesto enemigo y república. Mientras que pueblo no está alejado del centro con respecto al eje 1, pero sí se aleja del centro con respecto al eje 2, hundiéndose en el dominio negativo del eje 2. Lo mismo corresponde analizar con las columnas, que son los discursos. La variación explicada va a ser la misma, porque siempre lo hacemos en función del chi cuadrado global de la tabla. Hacia el lado derecho del eje 1 se ubican los discursos, fíjense, mayormente tardíos, mientras que los primeros discursos, el D1 y el D2, se ubican hacia el lado negativo del eje 1. El análisis de correspondencia tiene la virtud de que nos permite interpretar la mutua asociación entre modalidades de dos variables distintas. Visualmente nos permite comprender que enemigo y república, que se ubican hacia el lado negativo del eje 1, coincide con los primeros discursos de 1 y de 2, que también tienden a ubicarse en el lado negativo del eje 1. O sea, esas dos formas tienden a aparecer con mayor frecuencia en estos discursos que en los discursos más tardíos. Fíjense que el discurso 5
que estaba caracterizado por una alta frecuencia de la invocación de la forma pueblo, se ubica en el lado negativo del eje 2, como el término fuertemente asociado. Es un análisis maravilloso que permite hacer una lectura rápida de los datos, lectura de coestructura, o sea, saber qué modalidades de dos factores distintos están apareados o covarían. Vamos a practicar el análisis factorial de correspondencia con otro ejemplo que ustedes conocen. Bueno, aplicaremos entonces el análisis factorial de correspondencia ahora con el ejemplo de la encuesta que se habían hecho a alumnos de distintas universidades acerca de a qué razones ellos atribuían sus diferentes trayectorias de logro. Por ejemplo, a los alumnos con trayectoria de logro se les había preguntado a qué atribuían en concreto o a qué creían que se debía haber logrado regularizar una materia, mientras que aquellos que tuvieron la trayectoria de tipo mediano y bajo rendimiento se les había preguntado a qué atribuían no haber podido regularizar todas las asignaturas previstas para el cuatrimestre. Vamos a abrir el archivo que ustedes ya conocen sobre el ejercicio 3.1. Marcamos UTF-8, idioma español, y dejamos los otros parámetros por defecto. Aquí había 623 respuestas, que son los 623 textos. Algunos de esos involucraban más de 40 palabras. Fue necesario segmentarlos, por eso el número de segmentos de texto es superior al número de textos. Y nos dirigimos al análisis factorial de correspondencia. La variable con la que formaremos de algún modo la tabla de contingencia son palabras versus rendimiento y sus tres modalidades. Rendimiento 1, codificado como 1, era rendimiento alto, que habían podido regularizar, incluso promocionar materia. Mientras que los rendimientos 2 y 3 son los rendimientos de mediano a bajo logro en cuanto a la trayectoria ahí, académica. Damos nuestro OK, llama el programa al paquete CA, además de efectuar el análisis de especificidad y desplegar todos los resultados en las pestañas. También está la pestaña del análisis factorial de correspondencia. Aquí tenemos muchas más palabras que en el ejemplo de Robespierre, donde había sido todo filtrado y reducido a 6 formas. Pero, al igual que en el análisis de la tabla de contingencia de los discursos de Robespierre, tenemos las líneas primero, las filas de esa tabla de contingencia, que son las palabras, y las columnas, que son las categorías de la variable rendimiento. El primer eje captura el 86,5% de la variabilidad total de los datos. O sea que el grueso de la estructura de mi dato está explicado por este eje. Y hay una oposición entre lo que es rendimiento 1 hacia el lado positivo del eje 1 y los rendimientos 2 y 3, que eran los rendimientos de mediano a bajo y mediano, que están bien al extremo del dominio negativo del eje 1. ¿Cuál será la correspondencia? Nos fijamos en los términos. Rendimiento 1, en la respuesta aparecen palabras dedicadas a cuestiones como esfuerzo, dedicación, profesor, compañero, constancia, estudio, mientras que en el dominio negativo del eje 2 aparecen palabras que evocan la idea de contexto, el secundario, la familia, el personal, los aspectos personales, problemas, dificultades para cursar, etc. O sea, de un modo muy sintético y gráfico,
tenemos una representación gráfica de lo que son más de 600 respuestas brindadas por los alumnos, que nos permite delinear o trazar nuevas preguntas de investigación. En el video que sigue vamos a profundizar en este icono, en esta opción de análisis que es el análisis de similitud. Nos vemos en el próximo video.